Era el 7 de septiembre de 1996, una noche fría y húmeda en la provincia de Entre Ríos, Argentina. La Ruta Nacional 12 estaba mojada, resbaladiza, casi invisible bajo la lluvia que caía sin pausa desde hacía horas. Un micro de larga distancia avanzaba lentamente por esa carretera que los lugareños conocían con un nombre que hacía estremecer: la Ruta de la Muerte. Adentro del colectivo, entre el ruido del motor y las gotas que golpeaban las ventanas, viajaba ella. Miriam Alejandra Bianchi, 35 años. Madre, maestra, cantante. La mujer que había tardado décadas en encontrarse a sí misma y que apenas había comenzado a vivir, viajaba con su madre, Isabel, la mujer que siempre estuvo a su lado, con su hija Mariel, de solo 6 años, dormida quizás con la cabeza apoyada en su hombro, con su hijo Fabricio, de 8, mirando por la ventana las luces escasas de la ruta, con sus músicos, sus compañeros de ruta, los hombres que la habían acompañado en cada escenario, en cada ensayo, en cada triunfo. Iban a Chajarí. Había un show programado. Había gente esperándola. Siempre había gente esperándola. Nadie sabe exactamente a qué hora sucedió. Nadie sabe con precisión cuál fue el último pensamiento que cruzó su mente antes del impacto. Quizás estaba durmiendo. Quizás estaba mirando la oscuridad de la ruta. Quizás, como tantas veces, estaba tarareando en silencio alguna melodía nueva que se le ocurrió de repente. Una de esas canciones que nacían dentro de ella como flores silvestres, sin aviso, sin permiso. Un camión de carga conducido por el brasileño Renato Santana quiso adelantar a otro vehículo. La maniobra salió mal. El camión mordió la banquina. El cordón de 20 centímetros que separaba la ruta del costado fue suficiente para hacerlo rebotar hacia el carril contrario. El chofer del micro intentó esquivarlo. No hubo tiempo. No hubo espacio. El impacto fue frontal, brutal, sin misericordia. El estruendo se escuchó en los campos silenciosos de Entre Ríos, como un trueno que no venía del cielo. De las 20 personas que viajaban en ese colectivo, solo uno salió completamente ileso. Edwin Manrique. Solo uno. Los demás quedaron atrapados entre los hierros retorcidos, entre el vidrio roto, entre el silencio helado que sigue a una catástrofe, cuando el ruido termina de pronto y el mundo no sabe todavía qué acaba de pasar. Hilda murió esa noche. Su madre murió esa noche. Su hija Mariel, de 6 años, murió esa noche. 3 músicos de su banda murieron esa noche. Fabricio, su hijo de 8 años, sobrevivió. En la banquina, tirado entre los escombros del accidente, entre los pedazos de metal y los objetos personales desparramados sobre el asfalto mojado, alguien encontró un cassette. Un pequeño cassette de audio, milagrosamente intacto. Adentro de ese cassette estaban grabados los demos de su próximo disco, las últimas canciones que había compuesto. Y entre esas canciones, una que nadie había escuchado todavía. Una canción que ella había terminado de grabar apenas días antes del accidente. Una canción cuyas palabras, en ese momento, en esa banquina, bajo esa lluvia, sonaban como algo imposible de explicar con el lenguaje ordinario de los seres humanos. La canción se llamaba No es mi despedida, y decía: quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Aquella noche, en el kilómetro 129 de la Ruta 12, una maestra jardinera de Buenos Aires, que había tardado 30 años en atreverse a cantar, se convirtió en leyenda, se convirtió en mito. Se convirtió, para millones de personas en Argentina y en toda América Latina, en algo que va más allá de lo que las palabras pueden explicar. Pero para entender por qué, para entender cómo una mujer común y corriente, una maestra de guardapolvo blanco que soñaba en secreto, se convirtió en la reina de la bailanta argentina y después en una santa popular venerada como un milagro. Hay que volver atrás. Hay que volver mucho atrás. Hay que volver al principio. Hay que volver al barrio de Villa Devoto,
en Buenos Aires, en el año 1961. Villa Devoto, en los años 60, era un barrio de clase trabajadora. Calles de adoquines, casas bajas con jardines pequeños, el olor a pan recién horneado saliendo de las panaderías a las 6 de la mañana, el ruido del tranvía que todavía recorría algunas avenidas. Era un barrio donde la gente se conocía, donde los vecinos se saludaban en la vereda, donde los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía y las madres llamaban desde las ventanas con esa voz que solo tienen las madres argentinas cuando el atardecer se convierte en noche. El 11 de octubre de 1961 nació Miriam Alejandra Bianchi en ese barrio. Su madre, Isabel Scioli, era profesora de piano. Su padre, Omar Eduardo Bianchi, era empleado público. Una familia de clase media, trabajadora, ordenada. Una familia donde la música no era un lujo sino parte del aire que se respiraba. Donde el piano en el living no era un adorno sino un instrumento que se usaba, que se tocaba, que llenaba las tardes de melodías que la pequeña Miriam escuchaba con unos ojos enormes y una atención que ya decía algo sobre lo que llevaba dentro. Sus padres querían llamarla Shill, pero en las oficinas del registro civil les dijeron que ese nombre no era posible, que necesitaban elegir uno más convencional. Así que quedó registrada como Miriam Alejandra. Pero en casa, en el mundo pequeño y cálido de ese departamento de Villa Devoto, ella siempre fue Shill para los suyos, o Gil, un apodo que vino después, sin ningún plan, sin ninguna intención de que algún día se convertiría en el nombre con el que millones de personas la conocerían. Desde pequeña, Miriam tenía algo que los demás niños no tenían, o al menos no de la misma manera. No era solo que le gustara la música, aunque eso era evidente desde que podía caminar. Era algo más difícil de definir. Era una presencia, una manera de entrar en una habitación que hacía que la gente volviera la cabeza. Una forma de sonreír que hacía que los demás sonrieran también, casi sin darse cuenta, como si la alegría fuera contagiosa cuando ella estaba cerca. Le gustaba disfrazarse, le gustaba imitar a las cantantes que escuchaba en la radio. Se ponía los zapatos de taco de su madre y desfilaba por el living con una seriedad absoluta, como si ese living fuera el escenario más importante del mundo, y en cierto sentido, para ella, lo era. Pero la vida no siempre nos deja seguir el camino que elegimos de niños. A veces la vida interrumpe los sueños con una brutalidad que no pide permiso. Miriam tenía 10 años cuando su padre sufrió un ataque que lo dejó hemipléjico. De pronto, en ese departamento de Villa Devoto que había sido un lugar de música y alegría, entró la sombra de la enfermedad, de las cuentas médicas, del miedo al futuro. La madre de Miriam tuvo que trabajar más. La familia tuvo que reorganizarse. Y Miriam, que tenía 10 años y unos sueños que llenaban su corazón, aprendió muy pronto que los sueños no siempre son lo primero. Durante 6 años, su padre vivió con esa hemiplegia. 6 años en los que la familia cargó con el peso de los cuidados, de los gastos médicos, de la incertidumbre. Y cuando Miriam tenía 16 años, Omar Bianchi murió. 16 años. La edad en que una chica debería estar pensando en sus amigos, en su futuro, en la música que le gusta, en los chicos que la hacen sonrojar, y Miriam estaba pensando en cómo ayudar a su madre a mantener la familia, en cómo ser responsable, en cómo hacer lo que había que hacer aunque no fuera lo que una quería. Dejó de lado, por el momento, la idea de seguir estudiando lo que soñaba. Empezó el magisterio. No porque fuera su pasión, aunque tampoco le disgustaba, sino porque era práctico, porque era rápido, porque la familia necesitaba estabilidad y ella era la hija mayor, y eso significaba algo en esa familia y en esa época y en esa cultura. A los 18 años conoció a Raúl Cagnin, fabricante de escobas, novio de toda la vida, como se decía en esa época. Un hombre correcto, trabajador, sin grandes complicaciones. El tipo de hombre con el que una chica de clase media de Villa Devoto se casaba en los años 80. El tipo de hombre con el que una construía la familia feliz, esa postal perfecta para mostrar al mundo. Se casaron, tuvieron 2 hijos, Mariel, la mayor, Fabrizio, el menor. Miriam trabajaba como maestra jardinera.
Raúl trabajaba en su negocio de escobas. Vivían en un departamento. Tenían lo que se supone que hay que tener. Pero adentro de Miriam, en ese lugar secreto que solo existe en las personas que llevan algo dentro que todavía no encontró la salida, la música seguía viviendo, seguía creciendo, seguía esperando. Ella escribía canciones en un cuaderno que no veía nadie, letras sueltas, melodías que tarareaba en silencio mientras lavaba los platos o preparaba las clases del día siguiente. Canciones que hablaban de amor, de dolor, de esa mezcla de felicidad y tristeza que solo se puede expresar con música. Canciones que nadie escuchaba, canciones para nadie. O quizás, canciones para el momento en que alguien finalmente las escuchara. Miriam tenía casi 30 años, y una vida ordenada, correcta, en la que faltaba exactamente lo que más importaba. No era infeliz de la manera obvia, no lloraba todas las noches, no odiaba su vida. Simplemente sentía, con esa certeza silenciosa que es peor que el drama, que estaba viviendo una versión reducida de sí misma, que había algo más, que ella era más que el guardapolvo blanco y las clases de preescolar y los domingos en familia. Y entonces, un día de 1991, leyó un aviso en el diario. Buscaban vocalistas femeninas para un grupo de música tropical. Guardó el diario, lo volvió a abrir, leyó el aviso otra vez. Sintió algo en el pecho que no sabía muy bien cómo describir. Miedo, emoción, las dos cosas al mismo tiempo. Llamó por teléfono. Ese llamado cambió todo. No fue fácil llegar hasta allí. No fue fácil convencerse de que tenía derecho a intentarlo. No fue fácil enfrentar la mirada de su marido cuando le dijo que quería ir a una audición para cantar en una banda de cumbia. Raúl no lo entendió. No lo entendió ese día, ni al siguiente, ni nunca. Porque para él, Miriam era la madre de sus hijos y la maestra del barrio y la mujer que tenía que estar en casa, no subida a un escenario de bailanta cantando para desconocidos. Pero Miriam fue. Se paró frente a los hombres de esa banda y cantó. Y cuando terminó, el silencio en esa sala fue de esos silencios que dicen más que cualquier palabra, porque lo que Miriam tenía no era solo una voz. Era algo que se siente antes de poder nombrarlo. Era autenticidad. Era emoción real. Era esa cualidad rarísima que tienen algunos artistas de hacer que quien los escucha sienta que esa canción fue escrita exactamente para él, para ese momento, para esa herida que lleva adentro y no le ha contado a nadie. La aceptaron. Miriam dejó el guardapolvo en el ropero y empezó a convertirse en Gilda. El nombre vino de Rita Hayworth, de la película de 1946, donde Hayworth interpretaba a una mujer fatal, sensual, libre, imposible de ignorar. Gilda. Un nombre que sonaba a misterio, a escenario, a luz de reflector. Un nombre que no tenía nada que ver con Miriam Bianchi de Villa Devoto, y que al mismo tiempo tenía todo que ver con la mujer que ella había estado siendo en secreto durante 30 años. Los primeros pasos en la música no fueron ningún cuento de hadas. Nadie la esperaba con los brazos abiertos. Nadie le puso alfombra roja. El mundo de la cumbia y la música tropical en la Argentina, de principios de los 90, era un mundo duro, masculino, competitivo, donde una mujer de 30 años que llegaba tarde, que no tenía el cuerpo voluptuoso que se esperaba, que no venía de ningún lugar conocido en la industria, tenía que demostrar su valor cada vez, en cada ensayo, en cada show, frente a cada promotor que la miraba con escepticismo. Empezó como cantante de respaldo. Después se unió a una banda llamada La Barra, luego a otra llamada Crema Americana. Pequeños escenarios, bailantas de barrio, lugares donde el humo llenaba el aire y la gente bailaba apretada y el sonido nunca era perfecto y los camarines eran closets con un espejo partido. Lugares donde una artista sin nombre ni historia tenía que ganarse al público en tiempo real, sin red de seguridad, con lo único que tenía, su voz y lo que esa voz llevaba adentro. Y Gilda, en esos escenarios pequeños y ruidosos y perfumados de sudor y alegría popular, fue ganando algo que no se compra ni se fabrica.
Fue ganando la confianza del público, porque la gente que bailaba en esas bailantas, la gente que llegaba cansada del trabajo y ponía todo lo que le quedaba de energía en esas noches de música, esa gente tenía un radar infalible para detectar la falsedad, y en Gilda no había falsedad, ni un gramo. Lo que ella ponía en el escenario era exactamente lo mismo que tenía adentro. Y eso se nota, siempre se nota. Fue en esos primeros años cuando conoció a Juan Carlos Jiménez, apodado Toti, tecladista, compositor, hombre de la música tropical argentina, que vio algo en Gilda que otros no habían sabido ver. Toti se convirtió en su director musical, su colaborador, su guía en ese mundo que para ella seguía siendo en gran parte desconocido. Y también, según muchos testimonios, aunque otros lo disputan, en algo más que un colaborador profesional. La relación entre Gilda y Toti fue compleja desde el principio, rodeada de ambigüedad, de versiones contradictorias, de silencios que dejaron espacio para todas las interpretaciones posibles. Lo que es cierto, lo que nadie discute, es que musicalmente fueron una combinación extraordinaria. Toti entendía lo que Gilda quería expresar antes de que ella terminara de decirlo. Y Gilda tomaba lo que Toti le daba y lo transformaba en algo que iba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Fue Toti quien la convenció de lanzarse como solista. Fue Toti quien la empujó cuando el miedo era más grande que la ambición. Y fue con Toti que en 1993 Gilda grabó su primer disco solista, De Corazón a Corazón, bajo el sello Magenta. No fue un éxito inmediato. No hubo una explosión de fama de la noche a la mañana. Las cosas no funcionan así en la música, aunque el mito popular a veces lo olvida. Hubo trabajo, hubo persistencia. Hubo noches en que la duda era más grande que la certeza. Hubo shows en que el público era escaso y el camino parecía más largo de lo que era razonable esperar. Y mientras todo eso pasaba en el escenario, en casa pasaban otras cosas. Su matrimonio con Raúl Cagnin se deshacía lentamente, con esa lentitud dolorosa que tienen las cosas que se rompen por desgaste y no por un golpe único. Él nunca había apoyado su carrera. Nunca había entendido por qué una madre de familia necesitaba pararse en un escenario de bailanta. Nunca había comprendido que para Miriam eso no era un capricho, sino una necesidad tan básica como respirar. La separación llegó en 1994. Después de una década de relación, de 2 hijos, de una vida construida juntos, Raúl Cagnin volvió a la casa de sus padres y Miriam Bianchi se quedó en el departamento de Villa Devoto con Mariel y Fabrizio, sola. Con 2 hijos pequeños. Con una carrera que todavía no despegaba del todo. Con una deuda que empezaba a acumularse porque los shows no eran suficientes para cubrir todo lo que una vida cuesta. Había momentos en que el agotamiento era tan profundo que cualquiera en su lugar hubiera dicho, basta. Momentos en que las cuentas no cerraban, en que los niños se enfermaban y no había nadie para ayudar, en que el teléfono no sonaba con ofertas de trabajo, sino con recordatorios de facturas impagas. Momentos en que la voz de la duda era mucho más fuerte y convincente que la voz de la esperanza. Pero Miriam no dijo basta. Siguió. Y en 1994, con el lanzamiento de su segundo disco, La Única, algo empezó a cambiar. Una canción llamada Corazón Herido empezó a escucharse en las radios de las bailantas. Empezó a escucharse en los colectivos, en los talleres mecánicos, en las cocinas de las casas de los barrios populares de Buenos Aires. Empezó a escucharse en los labios de la gente que no sabía todavía el nombre de la mujer que cantaba, pero que tarareaba la melodía sin darse cuenta, como pasa con las canciones que entran muy adentro. Y entonces llegó 1995, y llegó Pasito a Pasito, y llegó No me arrepiento de este amor. Hay momentos en la historia de la música popular que son difíciles de explicar con lógica. Momentos en que una canción y una voz y un instante histórico se encuentran de una manera que produce algo más grande que cualquiera de sus partes. No me arrepiento de este amor fue ese momento para Gilda. Fue la canción que rompió todas las barreras, la que salió de las bailantas y entró a los salones de fiesta, a los 15 años, a las bodas,
a los cumpleaños de todas las clases sociales de Argentina. La que hizo que gente que nunca había pisado una bailanta en su vida se pusiera de pie y bailara y cantara a los gritos con una mujer que decía exactamente lo que había que decir sobre el amor y el orgullo y la libertad de sentir sin pedir permiso. Esa canción hizo a Gilda, y Gilda hizo a esa canción. Fue una de esas fusiones perfectas entre artista y material que solo ocurren cuando algo verdadero está en juego. Las ventas del disco fueron extraordinarias. Disco de oro, disco de platino. Los premios llegaron. Las invitaciones a programas de televisión llegaron. Las giras internacionales llegaron a Chile, a Paraguay, a Bolivia, a México, a países donde nadie la conocía y donde en cuestión de semanas empezaban a conocerla. Gilda se convirtió en una estrella, no en la estrella brillante y distante de los grandes medios de comunicación masiva, sino en algo más raro y más poderoso, en una estrella del pueblo. En alguien a quien la gente sentía como propia, como de ellos, como si ella fuera una de ellos que había tenido el coraje de hacer lo que ellos hubieran querido hacer. Y en cierto sentido, era exactamente eso. Porque Gilda nunca dejó de ser Miriam, nunca adoptó la pose de la diva inalcanzable, nunca puso distancia entre ella y la gente que la quería. Se quedaba después de los shows a hablar con los fans, a tomarse fotos, a escuchar historias. Le importaba genuinamente. Le importaba de esa manera, que no se puede fingir, que se ve en los ojos, que se siente en la forma en que uno se detiene realmente a escuchar lo que el otro dice. Una noche, después de un show, una fan se le acercó llorando. Le contó que su madre había intentado suicidarse y que había salido del coma después de escuchar durante días "Baila esta cumbia". Gilda la escuchó, la abrazó, y después, visiblemente perturbada por lo que acababa de escuchar, le confió a sus músicos algo que nunca olvidarían. «No me gusta que me pasen estas cosas», dijo. «Es horrible, pero si la música tiene el poder de lograr esto, bienvenida sea la música y todo lo que ayude a la gente a ser feliz». Ella no quería ser una santa. No quería ser un símbolo, ni un icono, ni una figura de devoción. Quería ser cantante. Quería hacer música que llegara a la gente. Quería, quizás, ser la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar, de que los sueños que se postergaron por la vida tienen derecho a existir de todas formas, pero la vida, a veces, tiene planes distintos a los nuestros. El año 1996 fue el mejor año de su carrera. Su disco Corazón Valiente arrasó. Disco de oro, disco de platino, disco de doble platino. Giras constantes por Argentina y los países vecinos. Reconocimientos que llegaban uno tras otro. Su nombre era ya inconfundible en la música popular argentina. Los que la habían ignorado al principio, los que habían dudado, los que le habían cerrado puertas, ahora querían ser parte de su historia. Y sin embargo, en ese año de máximo esplendor, había algo que Gilda sentía. Una urgencia que no sabía muy bien de dónde venía. Una necesidad de escribir, de dejar registro, de poner en canciones cosas que todavía no había puesto, como si algo adentro de ella supiera que el tiempo era más corto de lo que parecía. Escribió varias canciones en esos meses, las grabó en un cassette, demos sin producción, versiones crudas y directas donde su voz sonaba más desnuda que nunca. Una de esas canciones era No es mi despedida. Nadie que la escuchó grabarla pensó nada especial. Era una canción de amor, una canción sobre la despedida y el regreso, sobre el dolor de alejarse y la promesa de volver. Una canción hermosa, como todas las suyas. Nada más. El 7 de septiembre de 1996, Gilda terminó un show en los estudios de Crónica TV en Buenos Aires. Subió al colectivo con sus hijos, con su madre, con sus músicos. Era tarde. La ruta estaba mojada. Faltaban horas para llegar a Chajarí. El cassette con los demos quedó en su bolso. O quizás en el asiento de al lado. Nadie recuerda exactamente dónde estaba. Solo saben que cuando todo terminó, cuando los equipos de emergencia llegaron al kilómetro 129 de la Ruta 12 y encontraron los restos retorcidos del colectivo bajo la lluvia fría de septiembre,
Ese casete estaba tirado en la banquina, intacto. La noticia llegó a Buenos Aires, como llegan las noticias que no se pueden creer. Primero como un rumor, después como una confirmación, después como un golpe que deja sin aire. Gilda había muerto. Su madre había muerto. Su hija Mariel había muerto. 3 de sus músicos habían muerto. El país se paralizó. No fue el tipo de dolor que se siente cuando muere una celebridad a quien se admira desde lejos. Fue el tipo de dolor que se siente cuando muere alguien conocido, alguien cercano, alguien que formaba parte de la vida cotidiana de millones de personas, porque eso era Gilda para los barrios populares de Argentina. No era una estrella inalcanzable. Era su voz en la radio mientras preparaban el desayuno. Era la canción en la bailanta del sábado a la noche. Era la mujer del guardapolvo que se atrevió a soñar y les demostró que ellos también podían. El sepelio fue una marea humana. Miles de personas se acercaron al cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, donde sus restos fueron enterrados en el primer piso, tumba 3636. Gente de todas las edades, de todos los barrios, gente que lloraba sin conocerse, gente que cantaba sus canciones en voz baja como si eso pudiera traerla de vuelta o al menos mantenerla cerca un poco más. Pero lo que pasó después fue algo que nadie había visto venir. Algo que ningún estudio de marketing ni ningún especialista en cultura popular podría haber predicho. Algo que se sale de los parámetros de lo que normalmente entendemos por fama o popularidad o legado artístico. Empezaron los milagros. Primero fueron historias susurradas entre fans. Una persona que se curó de una enfermedad después de escuchar sus canciones. Alguien que sobrevivió a un accidente en el mismo tramo de ruta donde ella había muerto. Una madre cuyo hijo volvió del coma. Historias que en otro contexto hubieran quedado en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, de lo que uno guarda para sí, porque sabe que los demás no van a entender. Pero la gente las contó, y la gente las creyó. Y la gente empezó a ir al kilómetro 129 de la Ruta 12, a ese lugar donde el asfalto guardaba todavía la memoria del impacto, y a dejar flores, y velas, y cartas escritas a mano, y fotografías, y rosarios, y peticiones, como se hace en los santuarios, como se hace cuando uno cree que del otro lado hay alguien que escucha. El santuario creció. Primero fue una cruz de madera, después un monolito, después una estructura más grande, más elaborada, donde incluso colocaron los restos del colectivo accidentado. El interior del micro destruido se convirtió en otro espacio de veneración. La gente entraba y encendía velas entre los asientos deformados y rezaba y pedía y agradecía. Y el 7 de septiembre de cada año, en el aniversario de su muerte, miles de personas hacen el camino hasta ese santuario. Caminan horas, viajan de otras provincias, vienen de países vecinos, llegan con flores y canciones, y la certeza de que en ese lugar, en ese kilómetro exacto de esa ruta en Entre Ríos, algo permanece. Algo que no murió con el impacto del camión. Algo que quizás nunca muera. Para entender por qué Gilda se convirtió en santa popular, cuando tantos otros artistas muertos jóvenes no lo hicieron, hay que entender qué era Gilda para la gente, no para los críticos de música, no para la industria discográfica, para la gente. Gilda era la prueba de que el sueño postergado no muere, que la mujer que cría hijos y trabaja y carga con todo y sin embargo no deja de llevar adentro algo propio, algo que es solo suyo, algo que el mundo no le puede quitar aunque lo intente, esa mujer tiene derecho a existir, tiene derecho a brillar, y puede hacerlo aunque llegue tarde, aunque el camino sea difícil, aunque nadie a su alrededor lo entienda. Eso era Gilda, y eso es lo que la gente veneró, no solo a la artista sino a la mujer, no solo a la voz sino a la historia, no solo a la cantante sino al símbolo. Eso ese a la mía, a ti Maricé. Porque en Argentina y en toda América Latina hay millones de Miriams, mujeres que llevan un sueño adentro que no han tenido tiempo ni permiso de perseguir. Mujeres que se reconocieron en ella, que vieron en su historia la posibilidad de su propia historia
que escucharon "No me arrepiento de este amor", y pensaron en esa cosa que ellas tampoco se arrepienten de haber amado aunque les costara todo. Esas mujeres no la dejan morir. 2 años después de su muerte, su biógrafo Alejandro Margulis publicó Gilda, la abanderada de la bailanta. Un libro que intentaba separar el mito de la realidad, que contaba la historia verdadera de Miriam Bianchi con sus contradicciones y sus sombras y sus momentos de duda y sus enormes actos de valentía cotidiana. Un libro que revelaba también algunos de los mitos construidos alrededor de su figura, que Toti Jiménez no era su marido, como él mismo afirmó después del accidente y luego se desdijo, que la relación entre ellos era más compleja y más ambigua que lo que cualquiera de los dos había declarado públicamente, que la propia Gilda, admitió el biógrafo, era a veces fantasiosa con su propio pasado, que adornaba ciertos detalles, que construía partes de su propia leyenda. Pero eso, en el fondo, no cambia nada de lo esencial, porque la esencia de Gilda no estaba en los detalles biográficos verificables. Estaba en lo que ella le daba a la gente cuando cantaba. En esa comunicación directa, sin filtros, entre su emoción y la emoción de quien la escuchaba. En 2016, en el 20º aniversario de su muerte, se estrenó la película biográfica Gilda, No me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro. La película mostró la vida privada de Miriam Bianchi, sus luchas, sus amores, su relación con sus hijos, los momentos de duda y los momentos de certeza absoluta. Fue vista por cientos de miles de personas en Argentina y en toda América Latina. Y cada una de esas personas salió del cine con la misma sensación que tienen los fans cuando escuchan sus canciones. La sensación de haber estado cerca de algo real, de algo verdadero, de algo que importa. Porque Gilda importa, seguirá importando. No porque sea la mejor cantante de cumbia que haya existido, aunque su voz era extraordinaria. No porque su vida haya sido la más dramática ni la más glamorosa de la historia de la música argentina, aunque ciertamente tuvo drama suficiente para llenar un libro, una película y un santuario, sino porque representó algo que la gente necesita ver para creer que es posible. Representó la valentía de empezar tarde. La valentía de decir que el sueño que quedó atrás todavía tiene vida. La valentía de pararse en un escenario cuando el mundo te dice que ya no es tu turno, que ya pasó el momento, que esas cosas son para otra gente y no para ti. Y representó también, de la manera más inesperada y más brutal posible, que el tiempo es corto. Que 35 años puede ser todo el tiempo que tenemos. Y que por eso, precisamente por eso, hay que usarlo bien, hay que cantarlo todo, hay que darlo todo, hay que no guardarse nada para después. No me arrepiento de este amor, cantaba Gilda. Miriam Bianchi no se arrepintió, no tuvo tiempo para arrepentirse de nada, solo tuvo tiempo para dar, para cantar, para dejar en ese cassette tirado en la banquina mojada de la Ruta 12 una última promesa. No es mi despedida. Hoy. Casi 30 años después de aquella noche de septiembre, el santuario del kilómetro 129 sigue recibiendo visitas, sigue recibiendo flores y cartas y peticiones. Sigue siendo el lugar al que la gente va cuando necesita creer en algo, cuando necesita recordar que los sueños no mueren aunque el cuerpo que los soñó ya no esté, cuando necesita escuchar, aunque sea en el silencio del viento en esa ruta de Entre Ríos, una voz que dice que vale la pena intentarlo, que nunca es demasiado tarde, que el amor no tiene por qué tener miedo. Sus discos siguen vendiéndose, sus canciones siguen sonando en las radios, en las bailantas, en los celulares de las generaciones que nacieron después de su muerte y que la descubrieron y la adoptaron como propia. La inteligencia artificial recreó su voz en 2023 para una campaña publicitaria del Mundial Femenino de Fútbol. Y millones de personas escucharon esa voz y sintieron exactamente lo mismo que sintieron quienes la escucharon en vivo. 30 años antes. Porque hay voces que no envejecen. Hay voces que llevan adentro algo eterno. Algo que no depende del tiempo, ni del cuerpo, ni siquiera de la vida. Miriam Alejandra Bianchi nació el 11 de octubre de 1961 en el barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires.
Tardó 30 años en atreverse a hacer lo que siempre supo que era. Tuvo solo 6 años de carrera. Y en esos 6 años dejó más que muchos artistas que vivieron una vida entera. Gilda no se despidió. Tenía razón. Ella todavía está aquí, en cada canción que suena, en cada mujer que decide tarde o a tiempo que sus sueños merecen una oportunidad, en cada persona que llega al kilómetro 129, con flores y una pregunta que no sabe cómo formularse del todo, pero que tiene que ver con el miedo y con el coraje y con lo que se pierde cuando uno no se atreve. Y si alguna vez sientes que llegaste tarde, si alguna vez sientes que el mundo te dijo que ya no es tu momento, si alguna vez guardas en un cuaderno canciones que no le has mostrado a nadie, entonces piensa en Miriam Bianchi, que tenía casi 30 años, y un aviso en el diario, y el corazón lleno de música sin salida. Piensa en lo que hizo con eso, y pregúntate qué harás tú. La próxima semana vamos a hablar de otra historia igual de increíble, la historia de una artista que conquistó toda América Latina, para después perderlo todo, que cayó más bajo que nadie, y que sin embargo, encontró en su derrota algo que nadie le podía quitar. Una historia que todavía no conoces, pero que cuando termines de escucharla no podrás olvidar. No te la pierdas. Pero la historia de Gilda no puede contarse sin detenerse en un aspecto que los medios de comunicación de su época, ocupados en clasificarla y en encasillarla dentro de los géneros populares que les resultaban fáciles de describir, muchas veces pasaron por alto. Y ese aspecto tiene que ver con lo que ella significó para las mujeres. Argentina, en los años 90, era un país que estaba cambiando en muchos sentidos. La democracia había traído libertades nuevas. El rol de la mujer en la sociedad estaba en transformación, aunque esa transformación era más visible en algunos sectores que en otros. En los barrios populares donde vivía y donde cantaba el público de Gilda, las expectativas sobre lo que debía ser una mujer todavía tenían un peso específico, un peso que se sentía en los cuerpos y en las decisiones cotidianas. Gilda rompía con esas expectativas sin hacer de eso un programa político, sin declaraciones ni manifiestos. Lo hacía simplemente siendo lo que era. Era madre soltera, y eso no le impedía ser artista. Era una mujer que había pasado por una separación, y eso no la definía como alguien roto o fracasado, sino como alguien que había elegido su propio camino. Era una mujer que tomaba decisiones sobre su carrera, que componía sus propias canciones, que tenía una voz propia, en el sentido más literal, y también en el sentido más simbólico. Sus letras hablaban de amor, sí, pero de un amor que no era pasivo. Las mujeres que habitaban sus canciones amaban con toda la intensidad, pero también sabían lo que querían. Sabían cuándo un amor les hacía bien y cuándo les hacía daño. Tenían dignidad. Tenían esa clase de fuerza que no necesita demostrarse con agresividad, sino que simplemente existe, tranquila y sólida, como los cimientos de una casa bien construida. Para muchas mujeres que la escuchaban, Gilda era un espejo. No un espejo que las mostraba como querían ser idealmente, sino como ya eran en sus mejores momentos. Un espejo que les recordaba su propia capacidad de amar y de sostenerse y de seguir adelante aunque el camino fuera difícil. Hubo una noche, según cuenta alguien que trabajó con ella durante la gira de 1995, en que después de un show en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, se acercó al camarín una mujer. Era una mujer de mediana edad, con las manos que delatan una vida de trabajo físico, con esa mirada que tienen las personas que no han tenido muchos momentos de tranquilidad. Esperó en silencio, mientras la gente que rodeaba a Gilda se dispersaba. Y cuando finalmente estuvieron solas, o casi solas, se acercó y le tomó las manos y le dijo algo que la persona que estaba presente no olvidó nunca. Le dijo que sus canciones la habían ayudado a no rendirse. Que había momentos en que quería abandonar, momentos en que la vida le pesaba demasiado y que ponía un casete de Gilda y algo en ella volvía a ponerse en pie. Gilda la escuchó, la abrazó,
Le respondió algo en voz baja que quien lo presenció no alcanzó a escuchar, pero vio cómo la mujer se iba diferente a como había llegado, con la espalda un poco más erguida, con algo diferente en los ojos. Eso también era Hilda. No solo los estadios llenos, no solo los discos que se vendían, también eso. La capacidad de estar presente para una persona que la necesitaba, de tratarla como si en ese momento no hubiera nadie más importante en el mundo. Esa capacidad de presencia, ese don de hacer sentir a cada persona que la miraba y la escuchaba como si fuera la única persona en la sala, es una de las cosas más difíciles de explicar a quien no la vivió. Pero es también probablemente una de las claves de por qué su figura sigue siendo tan poderosa décadas después de su muerte. Porque las personas que la conocieron, aunque fuera brevemente, aunque fuera en el contexto de un show masivo o de un rápido intercambio después de una actuación, sienten que la conocieron de verdad, que hubo un momento de contacto genuino. Y esos momentos no se olvidan. La industria musical argentina de los 90 no era benévola con las artistas populares. El circuito de la cumbia en particular tenía sus propias lógicas, sus propias jerarquías, y no siempre estaba construido para proteger a quienes generaban el valor. Había empresarios que se llevaban la parte del león. Había radios que pedían algo más que canciones para dar espacio en la programación. Había toda una maquinaria que funcionaba según reglas no escritas que los que venían de afuera, los que no habían crecido dentro del sistema, tardaban en aprender. Hilda navegó ese mundo con una combinación de ingenuidad y de astucia que no siempre funcionó perfectamente. Hubo momentos en que la engañaron. Hubo contratos que firmó sin entender completamente lo que estaba cediendo. Hubo personas que se beneficiaron de su nombre y de su trabajo de maneras que no eran justas. Eso también es parte de su historia, aunque sea la parte más oscura y la que menos se quiere recordar cuando se habla de ella con la nostalgia de los que la amaron. Lo que llama la atención, en retrospectiva, es la manera en que respondió a esas situaciones. No con amargura, no con cinismo, que sería la reacción más comprensible. Con una especie de determinación tranquila que decía, esto no va a cambiar lo que soy ni lo que hago. Siguen siendo mis canciones, sigue siendo mi voz, y eso no me lo puede quitar nadie. Esa actitud, que puede leerse como ingenuidad o como sabiduría dependiendo del ángulo desde el que se mire, es también parte de lo que la gente que la venera ve en ella. La capacidad de no dejarse corromper por las circunstancias. La capacidad de mantener algo esencial intacto, aunque todo alrededor esté tratando de cambiarlo. En los últimos meses de su vida, según personas que compartieron tiempo con ella, Hilda estaba en un proceso de reflexión sobre su carrera. Estaba pensando en hacer cambios, en renegociar algunas relaciones profesionales, en tomar más control sobre decisiones que hasta entonces había delegado demasiado. Era una Hilda más consciente de su propio valor y de sus propios derechos que la Hilda que había empezado años antes sin saber bien cómo funcionaba el negocio. Ese proceso nunca terminó. La Ruta 14 lo interrumpió antes de que pudiera completarse. Y hay algo doloroso en ese pensamiento, la idea de todo lo que quedó sin hacer, de todas las canciones que habrían venido, de toda la carrera que todavía tenía por delante. Pero quizás también hay algo en ese pensamiento que habla de una vida que fue completa a su manera, una vida que hizo lo que tenía que hacer, que dejó lo que tenía que dejar, que tocó a las personas que tenía que tocar. Los músicos que tocaron con ella hablan siempre de lo mismo cuando se les pregunta cómo era trabajar con Hilda. Hablan de la profesionalidad, sí, de la puntualidad, de la preparación, de que nunca llegaba a un ensayo sin haber trabajado sus partes. Pero hablan sobre todo de algo que es más difícil de cuantificar, de la energía que generaba, de cómo cuando ella entraba a un espacio, ese espacio cambiaba. No de manera espectacular ni dramática, sino de la manera en que cambia cuando llega alguien que está completamente presente, completamente disponible, completamente ahí. Esa presencia total era lo que se sentía en sus shows. El público lo percibía, aunque no supiera nombrarlo. Por eso quedaban con la sensación de haber visto algo más que un concierto. Por eso volvían.
Por eso, cuando ella murió, el duelo fue tan profundo y tan masivo. La muerte de Hilda dejó un vacío en la música popular argentina que nadie ha llenado de la misma manera. Han venido otras cantantes de cumbia, algunas muy buenas, algunas que incluso se reivindican como herederas de su estilo o de su actitud. Pero ninguna ha generado el mismo fenómeno de devoción popular, esa combinación de admiración artística y de fe casi religiosa que rodea su figura. ¿Por qué? Es una pregunta que merece una respuesta honesta, aunque esa respuesta sea incompleta. Parte de la respuesta tiene que ver con el timing. Hilda murió en el momento justo de su carrera, cuando era suficientemente famosa para que su muerte fuera un evento significativo, pero todavía suficientemente humana, todavía suficientemente cercana a la vida cotidiana de la gente para que ese duelo fuera personal y no solo mediático. No era la estrella distante de los grandes medios. Era la artista que la semana pasada había cantado en el club del barrio y que quizás habías podido ver de cerca y quizás le habías sacado una foto. Parte de la respuesta tiene que ver con la naturaleza de su arte. Sus canciones no envejecen porque hablan de cosas que no envejecen: el amor, el dolor, la alegría, el miedo a estar solo. Esas son coordenadas permanentes de la experiencia humana. Mientras haya personas que amen y que sufran y que quieran creer que todo tiene sentido, habrá personas que encuentren en las canciones de Hilda algo que las ayude. Y parte de la respuesta tiene que ver, quizás, con algo que no se puede terminar de explicar. Algo que pertenece al territorio de lo misterioso, de lo que excede las categorías habituales del análisis. Hay personas que mueren y cuya ausencia genera más presencia que cuando estaban vivas. Personas cuya historia sigue hablando y sigue moviéndose y sigue llegando a lugares nuevos, décadas después de que terminaron. No tengo una teoría para explicar por qué ocurre eso con algunas personas y no con otras. Solo sé que ocurre. Y que Hilda es uno de esos casos. El 11 de octubre de cada año, en el santuario de la Ruta 14, hay una celebración. Miles de personas que han llegado desde distintos rincones del país se reúnen para cantarle sus canciones, para prenderle velas, para dejar flores, para estar juntos en ese espacio que ella, sin saberlo, consagró con su muerte. Es una de esas escenas que Argentina produce con una naturalidad que quizás no tiene equivalente en muchas otras partes del mundo. La fiesta popular, que es también una ceremonia sagrada, la alegría, que coexiste con el duelo, el baile, que es también una forma de oración. En ese lugar, en ese día, en esa mezcla de cumbia y de velas, y de personas que no se conocen, pero que comparten algo que no necesita palabras, Hilda sigue viva de la manera más concreta que existe. No como un recuerdo, como una presencia. Y cuando la música comienza, cuando los primeros acordes de alguna de sus canciones suenan en los altavoces y el público responde con esa unanimidad que solo tiene el amor colectivo, uno entiende algo sobre lo que significa dejar una marca en el mundo. No hace falta haber vivido muchos años. No hace falta haber acumulado premios, ni reconocimientos, ni las validaciones que el mundo del espectáculo distribuye según sus propias lógicas. Hace falta haber cantado de verdad, haber amado de verdad, haber estado presente de verdad. Hilda lo hizo. 35 años, 2 hijos, una carrera de maestra, 4 discos, miles de shows en clubes del conurbano y estadios del interior, y esa cosa imposible de cuantificar que es haber tocado algo en las personas que la escucharon, algo que no se va aunque ella ya no esté. Miriam Alejandra Bianchi. Hilda. La santa de la cumbia, la maestra que cantó, la madre que llevaba a sus hijos en el micro de gira, la mujer que sonreía así, de esa manera que todos los que la vieron recuerdan igual. Su vida nos enseña que el camino hacia lo propio es a veces tardío y nunca rectilíneo, que las vidas que parecen divididas entre lo que se es y lo que se quiere ser a veces, si uno tiene el coraje de sostenerlas las dos, se revelan como una sola vida, completa y coherente, en la que cada parte alimenta a la otra. La maestra hacía mejor a la artista hacía mejor a la madre hacía mejor a la maestra. Era un sistema que se sostenía solo,
alimentado por esa energía que tienen las personas que no se dividen entre lo que hacen y lo que son. Y si hay algo que pedirle a la historia de Hilda, si hay algo que tomar de su paso por el mundo más allá de la música que nos dejó, quizás sea eso, la disposición a intentarlo aunque parezca tarde. La confianza en que lo que uno tiene para ofrecer, si es genuino, encontrará su lugar y su momento. La valentía de no arrepentirse del amor que se eligió, aunque cueste, aunque el mundo no lo entienda siempre, aunque la ruta sea larga y oscura y mojada, y no haya manera de saber lo que espera en la próxima curva. No me arrepiento de este amor, eso cantaba ella. Y en esa frase, que suena simple, pero que contiene todo, está el resumen de una vida que vale la pena conocer, recordar y llevar con uno como se llevan las cosas que importan de verdad, en el cuerpo, en el corazón, en esa parte de nosotros que reconoce la verdad cuando la escucha, aunque no siempre sepa explicar por qué. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por quedarse hasta el final, por cruzar junto a mí estos 35 años de una vida que fue breve y que fue enorme. Si esta historia te llegó al alma, si en algún momento de este relato sentiste algo que reconocías, aunque no supieras exactamente de dónde venía, déjamelo saber en los comentarios. Contame desde dónde estás escuchando. Contame si conocías a Gilda antes, o si la estás descubriendo hoy. Cada historia que me cuentan es parte de por qué estas historias valen la pena contar. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Porque la próxima historia que vamos a contar es la de otro artista latinoamericano cuya vida tuvo todo lo que una vida puede tener: la gloria más alta y la caída más profunda. Un hombre cuya voz definió un género, pero cuya historia personal fue un laberinto del que nunca pudo salir del todo. Una historia que pocas veces se cuenta completa. Una historia que merece ser contada. No te la pierdas. Hay algo que conviene detenerse a pensar cuando se habla de Hilda y de lo que representó para la música argentina. Algo que tiene que ver no solo con su carrera, sino con el momento histórico en que esa carrera se desarrolló. Porque Hilda no surgió en el vacío, surgió en un contexto específico, en una Argentina específica, y entender ese contexto ayuda a entender por qué su impacto fue tan profundo y tan duradero. Los años 90 en Argentina fueron años de contradicción intensa. Por un lado, el país vivía una estabilidad económica que para muchos sectores se traducía en acceso a bienes y a experiencias que antes parecían inalcanzables. La convertibilidad había puesto fin a la hiperinflación que había devastado los años anteriores. Había shoppings, había viajes al exterior, había una sensación superficial de prosperidad que los medios reflejaban y amplificaban. Pero por otro lado, esa prosperidad no llegaba a todos. En los barrios del conurbano bonaerense, en las ciudades del interior, en los sectores populares que constituían la base del público de Hilda, la realidad era más compleja. Había trabajo precario, había exclusión, había esa sensación de estar mirando desde afuera una fiesta a la que no te habían invitado. Y había, sobre todo, una identidad cultural que el discurso dominante de los 90 tendía a subestimar o directamente a ignorar. La cumbia era parte de esa identidad. Era la música de los que no aparecían en las revistas de moda. Era la música de los que tomaban colectivos llenos al amanecer para ir a trabajar. Era la música de las fiestas en los patios de las casas del conurbano, donde se bailaba con lo que había. Y se era feliz con eso, porque no había otra opción, y porque además, si uno lo pensaba bien, esa era una manera de felicidad tan válida como cualquier otra. Cuando Hilda cantaba esa música, no estaba solo haciendo un trabajo artístico, estaba afirmando la dignidad de ese mundo. Estaba diciendo: esta vida que vivimos, estos amores que tenemos, estas alegrías y estos dolores, merecen canciones, merecen ser nombrados, merecen existir en la música tanto como cualquier otra cosa. Ese mensaje implícito, que ella nunca formuló en términos tan abstractos, porque no era su manera de hablar, calaba hondo en quienes la escuchaban.
era reconocimiento, era visibilidad. Y en un mundo donde mucha gente se siente invisible, eso vale más de lo que parece. Hay un fenómeno que ocurre con ciertos artistas populares, especialmente con aquellos que vienen de sectores marginados por el discurso cultural dominante, y que se puede llamar el fenómeno de la apropiación. En vida, esos artistas son ignorados o condescendientemente tolerados por los medios y los críticos que se consideran a sí mismos guardianes del buen gusto. Pero cuando mueren, o cuando la distancia temporal los convierte en patrimonio, de repente son redescubiertos y celebrados con un entusiasmo que contrasta llamativamente con la indiferencia anterior. Gilda vivió algo de esto. En vida, los medios de Buenos Aires la cubrían con una mezcla de condescendencia y de cierta fascinación por lo exótico. Era la cantante de cumbia, categoría que funcionaba como clasificación, pero también como límite, como una manera de decir interesante, pero no del todo legítimo, no del todo serio. Después de su muerte, especialmente a medida que pasaron los años y su figura fue adquiriendo las dimensiones del mito, ese tono fue cambiando. Los mismos medios que la habían tratado como fenómeno pintoresco empezaron a hablar de ella con reverencia. Los críticos que se hubieran sentido incómodos reconociendo que les gustaba su música en vida, empezaron a escribir sobre ella como si siempre la hubieran valorado. Esa hipocresía póstuma es parte del sistema. No es exclusiva de Argentina ni de Gilda, pero vale la pena nombrarla porque forma parte de la historia completa. La historia completa de Gilda incluye no solo su talento y su carisma y su impacto en el público, incluye también los silencios, las ausencias, los lugares donde su nombre no apareció cuando debería haber aparecido. Sus fans siempre lo supieron. Los que la siguieron desde el principio, los que estaban en esos clubes del conurbano cuando nadie más la estaba mirando, sabían que lo que tenían entre manos era algo extraordinario, aunque el mundo oficial no lo reconociera todavía. Y en esa percepción temprana, en esa fidelidad previa al reconocimiento masivo, hay también algo hermoso. La certeza de que algunas cosas valen independientemente de si el establishment las valida. La relación de Gilda con la composición merece una mención especial. No fue solo intérprete, fue compositora. Escribió sus propias canciones o las coescribió. Y eso es una distinción que importa en un mundo donde frecuentemente las artistas femeninas son vistas como voces que dan vida a las creaciones de otros. Sus letras tienen una firma reconocible. No son letras elaboradas en el sentido literario. Son letras directas, que van al punto, que no se esconden detrás de metáforas complicadas. Pero tienen algo que es más difícil de lograr que la elaboración formal. Tienen verdad emocional. Cada palabra está en el lugar donde tiene que estar, porque es la palabra justa para lo que se quiere decir, no porque suene bien, ni porque rime fácilmente. Cuando escuchamos "No me arrepiento de este amor hoy", décadas después, sigue funcionando. No como curiosidad histórica, no como reliquia de una época. Como canción viva, que habla de algo que el presente también conoce. Eso es lo que hacen las buenas canciones. Eso es lo que hacen las canciones que sobreviven. La música de Gilda también se puede entender como un documento histórico. Sus canciones cuentan cómo amaba la gente en los barrios populares argentinos de los años 90. Cómo se peleaba y se reconciliaba y se dejaba llevar por el baile y por la noche y por esa promesa que hace la música de que mientras dura, todo está bien. Son canciones que hablan de una época y de un lugar con una precisión que ningún análisis sociológico podría capturar de la misma manera. Pero también trascienden esa época y ese lugar. Porque el fondo de lo que hablan, el sustrato emocional que está debajo de las referencias temporales y geográficas, es universal. El amor que se defiende aunque no lo aprueben. El dolor que se transforma en baile, porque es la única manera de sobrevivir. La alegría que se celebra sin pedir disculpas porque la vida es corta y porque nadie tiene garantizado el mañana. Nadie tiene garantizado el mañana. Esa verdad, que normalmente preferimos no mirar de frente, está presente en la historia de Gilda de una manera que se hace imposible ignorar. Ella no sabía que el 7 de septiembre de 1996 sería su último día.
Nadie sabe eso nunca. Pero vivió como si lo supiera, con esa entrega total que tiene la gente que no guarda nada para después, que pone todo en el presente, porque el presente es lo único que tenemos con certeza. Esa enseñanza, que puede sonar como un cliché y que sin embargo cada vez que la volvemos a descubrir nos sorprende como si fuera nueva, es quizás el legado más profundo de su historia. No solo las canciones, que son hermosas y que seguirán siendo escuchadas, sino esa actitud ante la vida, esa decisión de no esperar el momento perfecto, de cantar aunque nadie te esté escuchando todavía, de amar aunque sea complicado, de sonreír con esa sonrisa particular que dicen que tenía, la sonrisa de alguien que sabe que lo que está haciendo vale la pena, aunque no pueda demostrar exactamente por qué. Hay una imagen que me parece que captura algo esencial de Hilda, aunque no sé si es una imagen real o una imagen construida por todos los relatos que se han hecho de ella a lo largo de los años. Es la imagen de ella en el micro, de noche, después de un show, sus hijos dormidos en algún asiento, su madre quizás leyendo o mirando por la ventana, los músicos descansando, y ella despierta, mirando la oscuridad que pasa afuera, pensando quizás en la canción que va a grabar la semana siguiente, o en lo que le dijo alguien después del show, o en cómo estaban sus hijos, o en nada en particular. Una mujer en el micro de noche después de cantar para miles de personas. Una mujer que es muchas cosas a la vez, que carga con muchas responsabilidades y que también carga con muchos dones, que a veces pesan tanto como las responsabilidades. Una mujer que está en movimiento, que siempre está en movimiento, que no se detiene porque detenerse sería perder algo que todavía no terminó. Esa imagen, real o imaginada, me parece que dice algo verdadero sobre ella, sobre esa tensión entre el movimiento y el reposo que define muchas vidas que valen la pena, sobre esa manera de habitar el mundo que no hace distinciones entre el trabajo y el amor y la familia y el arte porque todos son la misma cosa, todos son parte de la misma vida que se vive completa o no se vive del todo. El santuario de Hilda en la Ruta 14 no es el único lugar donde su presencia se siente. Está también en cada vez que alguien pone una de sus canciones en una fiesta y el ambiente cambia. En cada vez que una mujer que está pasando un momento difícil la escucha y algo en ella se afirma. En cada vez que alguien que no conocía su historia la descubre y siente esa combinación de alegría y de tristeza que producen las historias de personas que vivieron mucho en poco tiempo. Está en los tatuajes que tiene la gente que la ama, en las remeras con su imagen que circulan en los bailes populares, en las dedicatorias que le hacen otros artistas cuando cantan sus canciones, en la manera en que su nombre funciona como contraseña en ciertos círculos, como señal de reconocimiento entre personas que comparten algo que no necesita explicarse. Todo eso es su legado. Un legado que no fue planificado, que no fue el resultado de una estrategia de marketing, que creció solo de la manera en que crecen las cosas que tienen raíces verdaderas. Cuando pienso en Hilda, pienso en lo que significa tener el coraje de ser completamente uno mismo en un mundo que constantemente te pide que seas algo diferente, que seas más sofisticado, o más simple, o más lo que vende, o más lo que el público espera. Ella resistió esas presiones, no con rebelión declarada, sino con esa terquedad tranquila, de quien sabe que lo que tiene para ofrecer es genuino y que genuino es suficiente. Y tenía razón. Lo genuino fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue lo que convirtió a una maestra de jardín de infantes de Floresta en una figura que 30 años después de su muerte sigue siendo llorada y celebrada y rezada por miles de personas que encontraron en su música algo que no encontraban en ningún otro lugar. Eso es Hilda. Eso es lo que queda cuando se va alguien que vivió de verdad. Miriam Alejandra Bianchi. 35 años. Una vida entera. La próxima vez que pases por una ruta del litoral argentino, si ves un santuario con flores y velas al costado del camino, ya sabrás de qué se trata. Ya sabrás que ahí, en ese punto preciso de la geografía argentina, una mujer que cantaba para los que nadie más cantaba,
dejó una marca que el tiempo no ha podido borrar y que probablemente no podrá borrar nunca. Porque Hilda no murió el 7 de septiembre de 1996. Hilda cambió de forma. Y en esa nueva forma, invisible pero presente, sigue cantando. Para todos nosotros. Para todos los que alguna vez necesitamos que alguien nos cante con verdad. Para entender completamente el fenómeno Hilda, es necesario explorar también la dimensión que quizás más sorprende a quienes se acercan a su historia desde fuera de Argentina. La dimensión espiritual. La manera en que una artista popular se transformó en objeto de devoción religiosa es uno de los aspectos más fascinantes y más singulares de esta historia, y merece ser explorada con la seriedad que merece cualquier fenómeno humano genuino. Argentina tiene una tradición rica y compleja de santos populares. Figuras que no han sido canonizadas por la Iglesia Católica oficial, pero que son veneradas por la gente con una intensidad que rivaliza y a veces supera la devoción por los santos reconocidos. El Gauchito Gil, en la provincia de Corrientes, tiene miles de santuarios a lo largo de las rutas del país. La difunta Correa, en San Juan, recibe millones de peregrinos al año. Son figuras que murieron de maneras trágicas, que se identificaron con los sectores más vulnerables de la población y que en su muerte generaron un culto que mezcla elementos católicos con tradiciones más antiguas y más difíciles de clasificar. Gilda ingresó a ese panteón popular con una naturalidad que sorprendió incluso a quienes estaban familiarizados con la tradición. El santuario creció espontáneamente, sin organización, sin planificación. Alguien dejó flores, alguien más dejó una vela, una fotografía, un mensaje. Y eso fue suficiente para que el lugar comenzara a tener una energía que los que lo visitaron describen de maneras similares, con palabras que pertenecen más al vocabulario de lo sagrado que al de lo cotidiano. Las historias de favores y milagros atribuidos a Hilda circulan por canales informales, de boca en boca, con esa velocidad que tiene la información que la gente siente que importa. Personas que dicen haberse recuperado de enfermedades graves después de rezarle. Accidentados que atribuyen su supervivencia a su intercesión. Personas en situaciones de desesperación que encontraron en una visita al santuario la paz o la señal que necesitaban para seguir. Es tentador, desde una perspectiva racionalista, desestimar estas historias como superstición o como el producto de una necesidad emocional que proyecta significados donde no los hay. Pero esa perspectiva, aunque comprensible, pierde algo importante. Pierde la oportunidad de entender qué necesidad humana real está siendo satisfecha por este fenómeno. ¿Qué vacío está siendo llenado? ¿Qué función cumple en la vida de personas concretas que tienen familias y trabajos y problemas reales y que sin embargo hacen el esfuerzo de viajar kilómetros para visitar el lugar donde murió una cantante de cumbia? La respuesta, en parte, tiene que ver con la identidad. Los devotos de Hilda son mayoritariamente personas de sectores populares, personas cuyas experiencias y cuya cultura no siempre tienen representación en las instituciones oficiales, incluyendo las instituciones religiosas. La Iglesia Católica, con toda su grandeza y su historia, puede sentirse lejana para alguien que vive en un barrio del conurbano y que nunca terminó la secundaria. Los santos canónicos, con sus vidas muchas veces lejanas en el tiempo y en el espacio, pueden parecer figuras abstractas. Gilda, en cambio, es cercana, es de acá, es del barrio, del micro, del club de cumbia. Es la mujer que también tuvo que criar hijos sola y que también firmó contratos que no debería haber firmado y que también tuvo sus momentos de duda y sus momentos de gloria. Es alguien con quien es posible identificarse, porque vivió una vida que se parece a las vidas que viven sus devotos. Y cuando alguien como esa, alguien tan cercano y tan humano, genera un fenómeno de devoción, ese fenómeno tiene una textura diferente. No es la admiración distante que se siente por las figuras elevadas y perfectas. Es algo más parecido a la gratitud. La gratitud de alguien que siente que fue escuchado y acompañado. Que en los momentos difíciles había una presencia que lo entendía. ¿Es eso un milagro?
Cada quien tiene que responder esa pregunta desde su propio sistema de creencias. Lo que sí es indiscutible es que es real, que cambia la vida de personas reales, que produce efectos concretos en el mundo, y eso, independientemente de cómo se lo quiera clasificar, merece respeto. La Iglesia Católica Argentina ha tenido una relación ambivalente con el culto a Gilda. Hay sacerdotes que han reconocido el fenómeno con apertura y que lo han interpretado como una expresión legítima de la religiosidad popular. Hay otros que han mantenido distancia. Ninguna posición oficial ha sido tomada, lo que en la práctica significa que el culto sigue su propio camino, ajeno a las validaciones institucionales y quizás más poderoso por eso. Porque los cultos que no necesitan validación oficial tienen una vitalidad particular. Sobreviven porque la gente los elige, no porque ninguna institución los haya decretado. Y cuando la gente elige algo con esa persistencia, con esa fidelidad que dura décadas y que se transmite de generación en generación, hay que tomar en serio esa elección. La transmisión generacional del culto a Gilda es uno de sus aspectos más notables. Hay personas que visitan el santuario porque sus padres las llevaron de chicas. Hay jóvenes que descubrieron su música en la película de 2016 y que se acercaron al santuario con la misma devoción que las generaciones anteriores. El culto no se está apagando, se está renovando. Está encontrando nuevas formas y nuevos devotos sin perder su esencia. Eso es casi exactamente lo que hacen las tradiciones que sobreviven. No se petrifica, no se convierte en museo de sí mismas. Se adapta, incorpora elementos nuevos, habla a generaciones que tienen referencias y lenguajes diferentes, y sin embargo mantiene algo central que la hace reconocible y continuable. En ese sentido, Gilda es también un fenómeno cultural en el sentido más profundo del término. No solo es parte de la cultura argentina, es uno de los mecanismos a través de los cuales esa cultura se reproduce, se transmite y se renueva. Su figura aparece en murales en los barrios populares de Buenos Aires y de otras ciudades del país. Esos murales no son obras de arte consagradas por ningún museo. Son intervenciones espontáneas en las paredes de los barrios, formas de decir, este espacio es nuestro y esta figura nos pertenece. Es una manera de marcar el territorio, de insistir en una presencia que el mundo oficial todavía a veces prefiere ignorar. En las fiestas populares, en los bailes de cumbia, en los carnavales de los barrios del conurbano, su imagen aparece, no como nostalgia, como presencia activa, como recordatorio de que hay una genealogía, que hay una historia, que lo que se baila hoy tiene raíces que vale la pena conocer. Y cada vez que alguien escucha, no me arrepiento de este amor por primera vez, algo en la cadena continúa. El acto de descubrimiento se repite. La emoción que sintieron los que la escucharon por primera vez en los 90, se repite en alguien que la escucha hoy, en un formato diferente, en un contexto diferente, pero con la misma resonancia esencial. Eso es lo que hacen los artistas que importan de verdad. No solo crean algo que crea más cosas después. Algo que sigue generando reacciones y emociones y conexiones mucho después de que la mano que lo creó ya no esté para seguir haciendo. Miriam Alejandra Bianchi aprendió eso en los jardines de infantes donde enseñó. Aprendió que lo que uno deja en un niño en sus primeros años puede durar toda una vida. Que los gestos pequeños, las palabras en el momento justo, la atención genuina, tienen efectos que se propagan en el tiempo de maneras que el que los genera nunca va a poder ver del todo. Lo mismo, a una escala diferente, ocurrió con su música. Las semillas que plantó en los corazones de quienes la escucharon siguen dando frutos. Los hijos de sus fans la escuchan. Los hijos de esos hijos la van a escuchar. Y en cada generación, la historia va a ser la misma. Alguien va a poner una de sus canciones. Alguien va a preguntarse quién era esa mujer que cantaba así. Y alguien más va a tener la oportunidad de contar la historia. Esta historia, la historia de Gilda. Hay una frase de ella que suele citarse en los documentales y en los artículos que se han escrito sobre su vida. Dijo, en alguna entrevista de los últimos años de su vida, que no sabía cuánto tiempo iba a durar su carrera,
que el mundo del espectáculo es ingrato y que las carreras suben y bajan y que nadie puede predecir nada. Pero que lo que sí sabía era que mientras durara, iba a cantar con todo lo que tenía, que no iba a guardar nada para después, que cada show iba a ser como si fuera el último. Esa frase, dicha probablemente sin ninguna conciencia de lo profética que resultaría ser, resume todo. Cada show como si fuera el último. Vivir como si no hubiera mañana garantizado. Cantar con todo lo que se tiene porque todo lo que se tiene es lo único que vale la pena entregar. Gilda vivió así. Y murió así, volviendo de un show en el que había entregado todo, como siempre. En el micro de noche, con su familia cerca. En la oscuridad de una ruta que se convirtió en el lugar más visitado de la Argentina que no está en ninguna guía turística oficial. 35 años vividos con esa intensidad son más que muchas vidas más largas que se viven a medias. Esa es la medida que importa. No los años, sino la profundidad con que se los habita. Gilda los habitó. Y nosotros, que llegamos después, que solo podemos escuchar sus canciones y leer su historia y visitar el lugar donde vivió su último momento, tenemos la suerte de que ella haya elegido dejar tanto, de que haya cantado todo, de que no haya guardado nada. Gracias, Gilda, por no arrepentirte, por el corazón valiente, por la sonrisa, por todo. Y tú, que has llegado hasta acá, que has recorrido junto a mí cada momento de esta vida extraordinaria, ¿qué te lleva esta historia? ¿Qué parte de la vida de Gilda te resuena más? Cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame desde dónde escuchás. Cuéntame qué canción tuya es. Esas respuestas son las que hacen que estas historias valgan la pena seguir contando. La semana próxima vamos a hablar de otro artista que definió una época. Un hombre que nació en la pobreza, que llegó a la cumbre de la fama latinoamericana y cuya historia personal fue tan oscura como brillante fue su música. Un hombre que hizo llorar a millones y que en privado no podía dejar de llorar él mismo. Una historia que nadie cuenta completa. Aquí la vamos a contar. No te la pierdas. Volvamos por un momento a esa Ruta 14, pero no para quedarnos en la tragedia, para entender algo sobre lo que pasó después. Porque lo que pasó después del accidente es, en muchos sentidos, la parte más extraordinaria de toda esta historia. En los días inmediatos a la muerte de Gilda, cuando el país todavía estaba procesando la noticia, cuando los medios todavía discutían cómo clasificar su pérdida, algo estaba ocurriendo en paralelo que los grandes medios tardaron en registrar. Algo que ocurría en las radios de los barrios, en los sistemas de sonido de los clubes del conurbano, en los casetes que circulaban de mano en mano entre personas que no se conocían, pero que compartían un dolor. Sus canciones estaban sonando, más que nunca, como si la gente necesitara escucharlas, necesitara tenerlas cerca de alguna manera, necesitara que esa voz siguiera existiendo en el espacio, aunque la persona que la producía ya no estuviera. Ese fenómeno, el de la música que crece después de la muerte del artista, no es exclusivo de Gilda. Ha ocurrido con otros artistas en otras partes del mundo. Pero la manera en que ocurrió con ella tiene características propias. No fue un fenómeno empujado por la industria discográfica, que en ese momento no tenía particular interés en capitalizar su muerte. No fue el resultado de una campaña de marketing póstumo. Fue algo que la gente hizo sola, de manera espontánea, porque necesitaba hacerlo. Ese impulso colectivo de mantener su música viva fue la primera manifestación de algo que con el tiempo se haría más evidente, que Gilda no era solo un artista querido, era parte de la identidad de una comunidad. Y cuando esa comunidad perdió a alguien que era parte de su identidad, reaccionó de la manera en que las comunidades reaccionan ante esas pérdidas, aferrándose a lo que queda, transmitiendo lo que se puede transmitir, negándose a que la ausencia sea total. La industria discográfica, que no siempre es buena para anticipar lo que el público quiere, pero que sí sabe responder cuando el público ya lo ha demostrado, reaccionó editando materiales póstumos. Salieron álbumes compilatorios con sus mejores canciones, salieron grabaciones de sus últimas actuaciones,
Salió material que en vida quizás no habría tenido la distribución que mereció y que después de su muerte encontró el espacio que siempre debería haber tenido. Hay algo agridulce en eso, en que el reconocimiento y la distribución llegaran cuando ella ya no estaba para disfrutarlos, en que los discos se vendieran masivamente en la misma industria que en vida la había tratado con cierta indiferencia. Pero también hay algo que esos materiales póstumos permitieron que no habría sido posible de otra manera. Permitieron que su música llegara a personas que no la habían escuchado en vida, que la historia continuara, que el círculo se ampliara. Sus hijos, Fabricio y Mariel, crecieron con el peso y el privilegio de llevar su apellido y su memoria. Fabricio se involucró con la música, siguiendo en cierto modo los pasos de su madre, aunque con su propio camino y su propia identidad. Las entrevistas que ha dado a lo largo de los años muestran a un hombre que ha tenido que aprender a vivir con una madre que es también un mito, que es también una santa, que pertenece a miles de personas que no la conocieron pero que la aman. Esa es una carga particular que pocas personas en el mundo tienen que cargar, y que requiere una fortaleza y una claridad sobre uno mismo que no es fácil de construir. La relación entre la persona privada y la figura pública es siempre complicada. Para los hijos de Gilda, esa complicación tiene dimensiones adicionales, porque su madre no es solo famosa, es sagrada para mucha gente. Y cuando alguien que querés íntimamente es sagrado para otros, hay que encontrar una manera de relacionarse con eso que sea honesta con ambas dimensiones, la del amor filial y la del fenómeno cultural. Entonces, lo que se puede decir, basándose en lo que Fabricio ha expresado públicamente, es que la mayoría de los días, la balanza se inclina hacia la gratitud. La gratitud de haber tenido una madre que dejó algo hermoso en el mundo. La gratitud de que ese algo hermoso siga llegando a personas y siga siendo útil. La gratitud de que el amor que ella puso en sus canciones haya encontrado tantos destinatarios. La película de 2016, dirigida por Lorena Muñoz y protagonizada por Natalia Oreiro, fue un momento bisagra en la historia pública de Gilda. Por primera vez, su vida fue contada de manera extensa y accesible para un público que excedía a sus devotos de siempre. La película llegó a cines de todo el país, a plataformas internacionales, a públicos que nunca habían escuchado sus canciones o que las conocían sin saber que eran de ella. Natalia Oreiro, que es ella misma una figura muy querida en Argentina y en varios países de América Latina, se comprometió con el papel de una manera que se notó. La investigación previa, las conversaciones con personas que habían conocido a Gilda, el aprendizaje del repertorio, todo eso se tradujo en una interpretación que fue recibida con emoción por los que la habían conocido en vida y con descubrimiento por los que la estaban conociendo recién. La película generó debate, como todo lo que toca a una figura que genera pasiones. Hubo quienes sintieron que no capturaba completamente la complejidad de ciertos aspectos de su vida. Hubo quienes señalaron omisiones o simplificaciones que son inevitables cuando se condensa una vida en 2 horas de pantalla. Pero el efecto general fue positivo. Más gente conoció a Gilda, más gente llegó a su música, más gente hizo el camino hasta el santuario de la Ruta 14. La historia de Gilda tiene una dimensión que frecuentemente se omite cuando se la cuenta desde la perspectiva del éxito y del mito, y que sin embargo es parte inseparable de la historia completa. Es la dimensión del trabajo concreto, físico, que implica ser artista popular en Argentina. Las giras del interior del país, que son el pan y la manteca de los artistas populares que no viven solo de Buenos Aires, implican kilómetros y kilómetros de rutas que no siempre están en buen estado, noches de micro, hoteles modestos en ciudades que quizás no aparecen en los mapas turísticos, shows a veces en condiciones que están lejos de ser ideales. Es un trabajo que requiere una resistencia física y emocional considerable, que requiere una relación con la incomodidad que solo es posible cuando lo que uno hace tiene suficiente sentido para que valga la pena el esfuerzo. Gilda hacía ese trabajo con aparente naturalidad, no porque la incomodidad no la afectara, que lo hacía como afecta a cualquier ser humano normal,
sino porque el sentido que tenía para ella era suficientemente poderoso para que la incomodidad fuera secundaria. Esa relación con el trabajo, ese nivel de compromiso con lo que uno hace, es también algo que vale la pena destacar en su historia. En un mundo que frecuentemente glorifica el talento y olvida el esfuerzo, en un mundo que prefiere la narrativa del genio que surge de la nada a la narrativa del trabajo sostenido y del esfuerzo constante, la historia de Hilda es un recordatorio de que las dos cosas coexisten, que el talento sin trabajo no llega muy lejos, que las canciones que parecen salir naturalmente son el resultado de años de aprendizaje y de práctica y de equivocaciones y de correcciones que nadie ve pero que están en cada nota. Sus músicos lo sabían. Los que trabajaron con ella en las sesiones de grabación y en los ensayos lo sabían. Hilda era exigente, no de manera autoritaria ni despótica. Era exigente consigo misma primero, y esa exigencia se extendía naturalmente al trabajo colectivo. Quería que las canciones sonaran bien, quería que los shows fueran buenos. No porque tuviera miedo de fracasar, sino porque amaba lo que hacía y el amor genuino por algo implica querer hacerlo bien. Esa combinación de talento natural, trabajo constante y amor genuino por la música es lo que produce las carreras que dejan huella. Las carreras que no son solo éxito comercial, sino presencia cultural duradera. Las carreras que, cuando terminan, dejan un vacío que no puede llenarse simplemente con otro artista que haga algo parecido. El vacío que dejó Hilda sigue sin llenarse, no porque no hayan aparecido artistas de la cumbia con talento, que los ha habido, sino porque lo que ella ocupaba en el imaginario popular era algo que no se reduce al género musical o al estilo vocal. Era una posición humana más que artística. La posición de la que canta verdad a los que necesitan escuchar verdad. Y esas posiciones no se llenan fácilmente porque requieren una combinación de cualidades que no se puede fabricar. 30 años después, cuando uno escucha sus canciones, todavía tiene la sensación de estar escuchando a alguien que está ahí. No a una grabación del pasado. A alguien que sigue presente de alguna manera indefinible pero real. Eso es lo que tienen las grandes voces. No se convierten solo en sonidos almacenados. Permanecen vivas en el tiempo de una manera que desafía la lógica de la física, pero que cualquiera que haya escuchado música sabe que es verdad. La voz de Hilda permanece viva. Sus canciones siguen siendo actuales. Su historia sigue siendo relevante. Y el santuario de la Ruta 14 sigue recibiendo visitas de personas que necesitan lo mismo que necesitaron los que llegaron primero. Sentir que no están solos, que alguien los entiende, que existe, en algún lugar del mundo, una presencia que los acompaña. Eso es lo que ella fue. Eso es lo que sigue siendo. Compañía, para los que la escuchan mientras trabajan, para los que la ponen cuando están tristes, para los que bailan con sus canciones cuando quieren celebrar que siguen vivos, para los que van al santuario con sus flores y sus esperanzas. Gilda, la maestra, la madre, la cantante, la santa, la mujer de Floresta, que no se arrepintió de nada. Una vida que nos enseña que vivir de verdad es siempre mejor que vivir con precaución. Que el amor entregado sin reservas, aunque cueste, deja más de lo que quita. Que las canciones que salen del corazón llegan a otros corazones aunque pasen décadas, aunque cambien las tecnologías, aunque el mundo se transforme de maneras que nadie puede prever. Esa es la lección final de Hilda. Esa es la herencia que dejó. No en un testamento ni en un contrato, ni en ningún documento que tenga valor legal. En las canciones. En las voces de la gente que las canta. En las velas que se encienden en el santuario cada 11 de octubre. En cada vez que alguien dice, con esa mezcla de tristeza y de orgullo que tienen los que aman a alguien que ya no está, escuchaste a Hilda, la santa de la cumbia. Alguien dice, esa es Hilda, esa es la historia completa. Una historia que no termina porque las historias que importan nunca terminan del todo. Solo cambian de forma, como cambian todas las cosas que tienen vida propia. Y nosotros, los que la conocemos, somos parte de esa forma nueva. Cada vez que la escuchamos, cada vez que la contamos,
Cada vez que dejamos que algo de lo que ella fue nos toque, somos parte de la historia que sigue. Gracias por estar acá. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Pero antes de que esta historia se cierre del todo, hay algo que todavía no hemos dicho. Algo que está en el centro de todo y que, sin embargo, es lo más difícil de articular con palabras. Algo que tiene que ver con la naturaleza del arte popular y con por qué, cuando funciona de verdad, tiene un poder que el arte de élite frecuentemente no alcanza. El arte popular, el arte que nace de las necesidades concretas de la gente, el arte que se consume en los clubes del barrio y en los reproductores de los colectivos y en las fiestas de cumpleaños y en las cocinas donde se cocina escuchando la radio. Ese arte cumple una función que va más allá de la estética. Cumple una función que es casi terapéutica, casi religiosa, casi política. Es el arte que le dice a la gente: tu vida importa, tu amor importa, tu dolor importa, lo que vivís todos los días, aunque nadie lo celebre en las revistas, merece ser cantado. Hilda entendió eso, no de manera teórica ni como resultado de estudiar teoría estética. Lo entendió desde adentro, desde la experiencia de haber sido parte del público antes de ser parte del escenario. Ella también había escuchado esas canciones en las fiestas del barrio. Ella también había bailado cumbia en los clubes del conurbano. Ella sabía desde adentro que necesitaba esa música para ser verdadera. Y cuando ella misma se subió al escenario y empezó a cantar sus propias canciones, traía esa comprensión consigo. Traía la perspectiva del público junto con la voz del artista. Y esa combinación es extraordinariamente rara y extraordinariamente valiosa. Los artistas que crecen dentro del sistema del espectáculo desde muy jóvenes, los que hacen su carrera desde la infancia en academias y concursos y programas de talentos, a veces pierden esa perspectiva. Aprenden a cantar antes de haber vivido suficiente para tener algo que decir. Se convierten en técnicamente perfectos, pero emocionalmente vacíos. Sus canciones suenan bien, pero no dicen nada. No le hablan a nadie en particular porque fueron hechas para gustarle a todos en general. Gilda llegó tarde a la música. Llegó después de haber vivido, después de haberse casado y separado, después de haber criado hijos, después de haber trabajado años en una escuela viendo a los niños crecer. Llegó con 30 años encima y con todo lo que esos 30 años contenían. Y eso se notaba en sus canciones. Se notaba que eran canciones de alguien que sabía de lo que hablaba porque lo había vivido. Esa autenticidad biográfica es la que hace que una canción sea verdadera. No la perfección técnica, no la originalidad armónica, no los arreglos sofisticados. La verdad de alguien que canta lo que conoce, que pone en la melodía algo que realmente experimentó. La gente lo siente. No siempre puede explicar por qué una canción le llega más que otra, por qué una voz la mueve de una manera que otra voz perfectamente entrenada no logra, pero lo siente. Y ese sentir, multiplicado por miles y por décadas, es lo que construye las grandes carreras. Las carreras que no se sostienen solo en el marketing, sino en algo más fundamental y más duradero. Gilda construyó su carrera así, de adentro hacia afuera, con verdad primero y con estrategia después, cuando la estrategia era necesaria, con corazón primero y con industria después, cuando la industria era inevitable. Esa secuencia, ese orden de prioridades, es lo que la distingue de muchos otros artistas que tuvieron éxito en la misma época y que hoy no son recordados con la misma intensidad. El éxito construido sobre la verdad dura. El éxito construido sobre el marketing solo dura lo que dura el marketing. El de Hilda duró, sigue durando. Y en la medida en que su música siga siendo escuchada, en la medida en que su historia siga siendo contada, va a seguir durando. En los barrios donde creció, en Floresta y en las zonas del conurbano donde hizo sus primeros shows, hay personas que la recuerdan como vecina, como la chica del barrio que se hizo famosa pero que no se olvidó de dónde venía. Esa percepción, ese recuerdo de una persona que mantuvo su esencia, aunque el mundo alrededor suyo cambiara, es también parte de su legado. No se convirtió en la estrella inaccesible que vive detrás de barreras y de asistentes y de la distancia que impone la fama masiva. Siguió siendo Miriam en muchos contextos.
Siguió siendo la que podías parar en la calle y que se tomaba el tiempo para hablar con vos, la que recordaba nombres y recordaba historias, la que no había aprendido a tratar a la gente como un obstáculo entre ella y el próximo compromiso de agenda. Esa humanidad persistente, ese mantenimiento de la persona dentro de la estrella, es algo que la gente no olvida. Porque en el mundo del espectáculo, donde la fama frecuentemente transforma a las personas de maneras que no siempre son para bien, encontrar a alguien que sigue siendo la misma persona que era antes de ser famoso es una experiencia que impacta y que permanece. Los que la conocieron hablan de ella con una mezcla de admiración y de afecto que tiene la textura de algo personal. No solo la admiran como artista, la recuerdan como persona. Como la Miriam que también era, que siempre fue, que nunca dejó de ser aunque el mundo la llamara Gilda. Esa dualidad, ese nombre doble que en realidad no era doble sino complementario, es también una metáfora de algo importante. Todos somos muchas cosas al mismo tiempo. Todos tenemos el nombre que nos pusieron al nacer, y el nombre que nos ganamos con lo que hacemos. Todos tenemos la vida que llevamos en privado, y la imagen que proyectamos en público. Todos somos el hijo, o la hija de alguien, y al mismo tiempo somos lo que decidimos construir con lo que nos dieron. Miriam Alejandra Bianchi decidió construir a Gilda, y Gilda decidió no olvidar a Miriam. Y en esa decisión doble, en esa integridad que mantuvo entre las dos dimensiones de su existencia, está quizás el secreto más profundo de por qué su historia nos sigue hablando. Porque todos nosotros también somos dos, o tres, o más, y todos necesitamos, de vez en cuando, que alguien nos recuerde que es posible serlo todo al mismo tiempo, que no hay que elegir entre lo que se es y lo que se quiere ser, que la vida tiene espacio, si uno tiene el coraje de ocuparlo completo, para contener todas las contradicciones y todas las ambiciones y todos los amores que caben en un corazón humano. Gilda lo demostró, con su vida breve, y con su voz enorme, y con esa sonrisa que todos describen igual. Lo demostró de la mejor manera posible, viviéndolo. Y nosotros, los que llegamos después, tenemos la fortuna de que lo haya cantado, de que haya dejado esas canciones que son, en el fondo, el mapa de una vida vivida sin arrepentimientos. El testimonio de alguien que apostó todo, y que, aunque no ganó de la manera en que ella habría querido ganar, ganó de todas las maneras que importan. No me arrepiento de este amor. Ese fue su testamento. Esa fue su declaración final. Esa es la frase que resuena en el santuario cuando cae la noche y las velas se encienden y la gente que llegó desde lejos se queda en silencio por un momento, en ese silencio particular que se produce cuando las palabras no alcanzan y solo queda sentir. No me arrepiento de este amor. Gilda, para siempre.